Hola, bendiciones. Bueno, habíamos quedado con una pregunta, dice, ¿puede un movimiento comunicar algo más de lo que se ve? Recuerden, esa fue la pregunta que teníamos de reflexión mientras volvíamos con nuestro próximo episodio. Bueno, el día de hoy quiero que pensemos en algo que ocurre con mucha frecuencia precisamente dentro del Ministerio de Danza y a veces cómo nos cuesta a nosotros reconocerlo. Hay que ser sinceros, a veces nos cuesta reconocer ciertas cosas o queremos hacernos los de la lista gorda, pero hay algo que nos cuesta entender, la capacidad de un movimiento para comunicar. Nos hemos quedado muchas veces con la técnica, pero quiero que hablemos sobre este tema, la capacidad de un movimiento para poder comunicar. Y antes de continuar, quiero recordarte algo importante. Esta serie que estamos desarrollando no es una colección de ideas sueltas. Está basada en un libro, en el libro Legado, y precisamente lo que estamos haciendo es un proceso. Esta serie es una experiencia de formación y se llama El Legado. Este libro lo escribí después de muchos años de estar observando, de estar formando y de estar acompañando danzores, acompañando líderes de danza, y he podido observar muchas situaciones que ocurren dentro del ministerio y he ido descubriendo que el movimiento no solo se ejecuta, lo veíamos antes solo como un movimiento, pero el movimiento revela lo que hay en el corazón. Nos enseñaron a movernos solamente, pero no nos enseñaron que el movimiento tenía algo más. Y este va a empezar a revelar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y por eso, hoy no vamos a hablar solo de la técnica, como lo hemos hecho en el resto de la serie, que no estamos hablando de técnica ni les estamos dando tips para danzar. Estamos trabajando en nosotros. Precisamente esta serie Legado, en el volumen 2 empezamos a trabajar en el volumen 1, cuando el libro madre es el que estamos tratando ahorita, y de este libro madre nace una serie de 4 libros donde se va a empezar a trabajar ciertas áreas, ciertos puntos importantes de lo que es la danza. Y el volumen 1 precisamente se llama El gobierno espiritual del cuerpo. Tenemos que aprender primero a gobernar nuestro cuerpo y empezar a entender esta parte. Era algo que tal vez nunca nos habíamos detenido a observar con detalle, nunca lo habíamos estudiado, pero es muy importante. Y por eso yo quiero invitarles a ustedes que sean parte de esta serie, que nos formemos, que nos preparemos, que escuchemos, veamos estos videos y comentemos. Por eso se llaman conversaciones. Siempre en cada video les digo, vamos a conversar porque la idea es que ustedes conversen, ustedes pregunten, ustedes opinen y hablamos y desarrollamos un tema. Entonces, esto no va a ser videos de vamos a hablar de técnica. Lo que vamos es a hablar de conciencia, porque cuando una persona observa precisamente una danza, no solo va a ver pasos. Esta persona lo que percibe son mensajes, percibe emociones, percibe la intención y en algunos casos percibe algo más profundo, algo que no siempre se puede explicar precisamente con las palabras. Y en el capítulo anterior hablábamos de lo que eran los procesos. Teníamos que entender cuáles son los procesos. Pero yo hoy quiero que vayamos a entrar en un terreno todavía que es más delicado que un proceso. Porque hay momentos donde una administración puede parecer muy sencilla, pero esta viene y provoca una reacción inesperada. Personas que se quiebran, y uno, wow. O sea, no sabíamos que esto se podía producir a través de una danza, ¿sí? Hay personas que se quiebran, hay personas que experimentan la presencia de Dios. Con algo tan sencillo, tan simple, sí pueden sentir
pueden experimentar la presencia de Dios. Pero eso depende de algo. Eso no lo podemos nosotros manipular. Eso es algo muy especial que se ha venido trabajando. Y estas personas que quiebran, las personas que van a experimentar la presencia de Dios, personas que llegan en un momento al observar, empiezan a reflexionar, personas que toman decisiones importantes. No porque nosotros hablamos con palabras, sino porque algo vio y eso empezó a la persona a profundizar y empezó a profundizar, el Señor empezó a hablar y personas llegan hasta tomar decisiones importantes. Y esto surge la pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Dónde estuvo el impacto? ¿Dónde estuvo? No sé, no entiendo qué pasó. ¿Dónde estuvo el impacto? ¿Qué produjo ese cambio? ¿Podemos expresarlo? Porque hay movimientos que se ejecutan correctamente, se ejecutan con mucha precisión y con mucha técnica. Pero puede ser en apariencia una danza perfecta. Técnica, precisión, presentación, todo. Pero hay un detalle. A veces no dejan huella. Y hay movimientos que a veces parecen tan simples, pero permanecen en la memoria. Para que ustedes me den la razón, veámoslo así. ¿Cuántas danzas, tal vez muy viejitas, de hace muchos años, todavía ustedes recuerdan con emoción y con gratitud? De hace muchos, muchos años. Hay danzas que se nos quedan aquí. Ustedes recuerdan con gratitud. No tanto que usted la hizo, sino que usted vio a otra persona o que usted fue el que la ejecutó. Y las recordamos con emoción, con gratitud o incluso hasta con nostalgia. Y no fue por la técnica, fue por el significado de esa danza, por el mensaje, por lo que sirvió. Y esto a mí me llevó a pensar en algo que pocas veces se analiza. Y que fue una de las razones por las que yo escribí este libro de legado. Porque entendí que el movimiento del danzón no solo se comunica hacia afuera. Digamos que era solo expresión, expresar, interpretar. El movimiento era una expresión hacia afuera. Pero no. También revela lo que está ocurriendo dentro del danzor. Y aquí es donde el danzor debe pasar por el crisol. No nos gusta, pero tenemos que pasar por el crisol. Debe detenerse, debe mirarse, debe evaluarse. No evaluar la coreografía ni evaluar la técnica. Nosotros tendemos siempre a hacer una danza y ver los videos, a ver cómo me veo danzando, ver si me equivoqué, qué bonita quedó la danza. No es detenernos a observarnos la coreografía, la técnica, es detenerse a verme, a mirarme, a evaluarme a mí mismo. ¿Qué estoy reflejando? ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué lenguaje estoy dando? ¿Qué están viendo los demás? ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos comunicando cuando ministramos? ¿Qué estás comunicando cuando ministras, cuando danzas? ¿Estás enseñando solo una coreografía, solo una expresión artística, o estás transmitiendo un lenguaje? ¿Acaso estás dando una declaración, mostrando una intención? ¿Tiene sentido esa danza? ¿O solo es movimiento hacia afuera? La danza tiene que mostrar también lo que está adentro. Tenemos que sacar. Imagina una persona que está ahí sentada y observa tu administración por primera vez. Esa persona no conoce nada de su vida, no conoce tu historia, no conoce tu proceso, no conoce tu preparación. No tiene ningún tipo de referencia suya. No te conocen en absoluto. Cuando nos conocen nuestros procesos, eso influye en lo que la persona percibe cuando ve una danza.
Pero en este caso, el panorama que yo quiero presentarles es alguien que nunca en la vida te ha visto. No tiene ninguna referencia. Lo único que va a tener de referencia es solo, lo único que va a ver es solo tu movimiento. ¿Qué mensaje recibe? Eso quiero que lo reflexiones. ¿Qué mensaje recibe? ¿Qué percibe esa persona? ¿Qué entiende de lo que estás haciendo? ¿Qué estás comunicando? Porque toda acción comunica, toda decisión comunica y todo movimiento comunica. Comunica algo bueno o algo malo, pero siempre va a comunicar. ¿Qué estás comunicando cuando estás danzando? ¿Qué están viendo de ti? Y la pregunta no era que si estábamos comunicando. La pregunta es si somos conscientes de lo que nosotros estamos comunicando. Les decía, porque vamos a comunicar bueno o malo, pero comunicando. Es qué estamos nosotros comunicando, qué van a percibir los demás. Soy consciente de eso y en mis años de experiencia como formadora, como escritora, del libro Legado y otros libros más que el Señor me ha permitido escribir, he aprendido algo muy importante. El impacto de una administración no depende únicamente de lo que se hace. Esa depende de lo que se transmite. Y eso requiere sensibilidad, requiere discernimiento, requiere intención y sobre todo requiere conciencia. Requiere conciencia. Y quiero dejarte una inquietud. No solo la técnica, no sobre el talento, sobre tu corazón. Cuando tú ministras, ¿sabes lo que estás comunicando? ¿Sabes qué mensaje estás transmitiendo? ¿Sabes qué impacto puede tener esa administración? O más aún, ¿estás dispuesto a mirarte a ti mismo antes de volver a ministrar? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Examinarte antes de volver a ministrar? Porque el movimiento del danzor no solo revela habilidad, revela condición, revela la intención, la madurez y revela el carácter. Y en el próximo episodio vamos a entrar en un tema que toca directamente la formación del danzor. Una conversación que comienza con una pregunta. ¿Se puede crecer en el ministerio sin un proceso de formación? Les dejo esta pregunta y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga.